¿qué se quiere hacer del proyecto? Una preguntita, Sofía. Usted que estuvo en la charla de LIPNI, si yo le preguntara a usted, dígame rápidamente en qué consiste la estrategia, ¿qué me diría usted? Profe, bueno, en sí es identificar cada uno de los lugares con potencial. Pero bueno, ella hablaba también de lo que eran los anillos. Uh-huh. En este caso es más que todo identificar lugares con potenciales o tal vez que hayan sido olvidados o que no están dentro de la vista de la municipalidad, bueno, como le pasó a mi mamá. Ajá, correcto. Entonces, es eso, es buscar todos los lugares, todo lo que es potencial turístico y ir implementando y trabajar con ellos. Y no solo eso, sino como también darle la capacitación necesaria para que ellos sepan qué deben de hacer, para Uh-huh. que puedan surgir. Ok. Entonces, vea qué interesante lo que usted me acaba de decir y vea lo que está escrito. Dice, identificar, o sea, lo que se quiere hacer del proyecto es identificar los nuevos lugares turísticos y rutas alternas para el desarrollo del cantón cartaginés, ya que los inventarios turísticos con los que actualmente cuenta la municipalidad no están actualizados, lo que conlleva a una escasa información. Astrid, hágame un favor y hágame un poquito más pequeñito la pantallita para poder ver el requerimiento que les estoy pidiendo, lo que ustedes están planteando. Ahí está bien, gracias. Entonces, ¿qué se quiere hacer del proyecto? El proyecto nada más va a consistir en identificar. Yo nada No, más, profe, es ajá, que, perdón, pero es que, bueno, eso lo habíamos pensado antes y ya cuando vimos, bueno, yo vi la charla de ella, me vinieron un montón de ideas a la cabeza, por supuesto. correcto, sí. Y de Entonces, ahí, me hubiera gustado mucho antes verla. sí, no estamos de acuerdo, pero ya hasta ese día pudo liberar. Entonces, vean lo siguiente. De hecho, esa charla, si ustedes ven el cronograma general, era en las primeras semanas a finales de marzo. Vean, en este caso, lo que se quiere, ¿qué quiere hacer el proyecto? Es como poner el producto final del proyecto. Para las dos, digamos que ustedes ya ejecutaron el proyecto, ¿verdad? Háblenme en pasado, díganme cuál fue el gran producto del proyecto. Di, profe, yo en este caso diría que fue el desarrollo de, vamos a ver, déjeme pensar un momento, porque le tenía la idea y se me acaba de ir. Profe, en este caso no sería como pensar en pasado, iría referente a que se logró recabar información para ahora sí empezar a construir todos esos proyectos o buscar inversionistas o propulsar diferentes cosas, lugares que tenga Cartago para ya emplearlo. Ok. Una sola palabra para todo eso, Astrid. Como un verbo. Digamos que ustedes lograron identificar 10 lugares y detectaron que esos 10 lugares se encuentran en dos rutas y que las rutas tienen un punto en donde convergen. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? ¿Qué es lo que quiere hacer el proyecto de ustedes? Propulsar a Cartago. ¿Será ese el término, Sofía? No, yo creo que es más que todo desarrollar como Ajá. los puntos. Es que, verás que a mí me estresa un poco este tema porque al uno investigar y todo, darse cuenta cómo está, uno dice que cólera que en serio, no sé quién estará a cargo ahorita, Uh-huh. no le ponga el empeño que requiere. O sea, igual si Cartago no tuviese
lugares turísticos o programas de pymes y emprendedores, pues se busca qué hacer con la gente de estas comunidades y del cantón, pues, y no lo hacen, entonces eso me frustra un poco. Ok, yo les voy a dar varias ideas y ustedes me van diciendo si sí o si no. Por lo que yo leo acá, yo me atrevería a decir que el proyecto lo que busca es establecer, ¿verdad?, cuáles son aquellos lugares con potencial turístico dentro de un enfoque de turismo rural. Ahí ustedes ponen Cantón Cartaginés y no sé qué significa eso, en un lugar específico. ¿Es así? Sí, profe. Sí, Oh, sí, la idea va por ahí. ok, entonces vea, el único pero que yo veo es traten de responder la pregunta, ¿qué quiere hacer el proyecto? El proyecto lo que quiere es establecer, ¿verdad? Establecer implica no solamente identificar los sitios, ¿verdad? No solamente decir, están aquí, 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 sino también implica poderlos catalogar inclusive. Entonces, al utilizar yo términos como turismo rural, ¿verdad?, potencial turístico quiere decir que yo los voy a medir con esos dos enfoques, ¿ok? Otro elemento importante, para efectos de un proyecto, el proyecto tiene que ser muy, muy puntual en la zona geográfica en el cual se va a ejecutar. Yo honestamente, bueno, ya tengo como 5 añitos de ser de Cartago y todavía algunas cosas se me complican, entonces yo no sé a qué se refiere el cantón cartaginés. Eso fue un dedazo. Ok, entonces Sí. en ese caso, si ustedes lo van a centrar en la provincia de Cartago, ¿verdad? Vamos de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces tenemos, ayúdenme ustedes geográficamente porque yo soy bien, bien vaca. Tenemos una provincia, es lo más grande. Después, ¿qué sigue? El cantón y luego el distrito. Perfecto. Entonces, eso tiene que estar dentro de lo que quiere hacer el proyecto. Si yo no ubico el proyecto geográficamente, puntualmente, el proyecto nadie me lo va a comprar. ¿Por qué? Porque si usted me dice provincia de Cartago, yo dije, ¿en qué momento van a hacer todo eso? Profe, ¿Ok? Sí. yo tengo una consulta. Es que, bueno, la municipalidad de Cartago solo abarca el cantón central, que no sé, bueno, es de Aguacaliente, la parte Ajá, central de Cartago y ajá, después por el Carmen exacto. y, ajá, por el lado del TEC y ya después, digamos, iría la municipalidad El paraíso. de Paraíso, exacto. Ajá, Y el Tejar sería la municipalidad del Tejar. exacto, exacto. Entonces ven que esos pequeños, grandes detalles ustedes lo tienen que definir. Por ejemplo, ahora Astrid habló de la provincia de Cartago, el cantón central y los distritos que corresponden al cantón central. Incluso yo tendría que definir cuál de ellos, si uno o dos. Ok, pero que sí, en ese Ujú, aspecto sí tendríamos que valorar en cuál de exacto, los dos trabajar, o bueno, si se podría trabajar los dos. exacto. Otro elemento importante, vean que en los términos que yo utilicé fue potencial turístico, ¿verdad? Y el otro gran constructo teórico que estoy hablando es turismo rural. Habría que ver si esos cantones que yo voy a escoger, ¿verdad?, tienen relación con el turismo rural. O podría ser otro tipo de turismo. Pensando un poquitito que si es en el cantón central, digamos que es más urbano, por decirlo de alguna manera, ahí habría que definir, sí, el potencial turístico, pero a partir de la definición de su potencial, yo podría, hasta que yo haga el análisis posterior, decir, bueno, en el distrito X se puede desarrollar este tipo de turismo y en el turismo Y, digamos que sea otro tipo. O ambos pueden desarrollar dos tipos que se complementan. Entonces, ¿queda claro cuál es la observación que les hice en el primer punto? Sí, profe. Entonces, voy a enumerarla solo para que quede para efectos de la grabación. Vamos a revisar el verbo, número 1. Número 2,
vamos a definir bien geográficamente, ¿verdad? Vamos de lo más general a lo más específico. Recuerden que menos es más. Es preferible que abarquen una zona pequeña y que lo hagan súper bien a que intenten abarcar mucho y no logren avanzar. Y otro elemento que van a definir dentro del proyecto, dentro de esta denominación inicial del proyecto, es qué acción puntual, digamos, a la hora de hablar de potencial turístico, es un componente que está relacionado con la gestión del turismo, ¿verdad? Incluso con la planificación del turismo. Entonces, en ese caso, revisar un poquitito lo que han visto en otros cursos y justificar, eso lo van a hacer a posterior, que es esta cuestión de medir el potencial turístico, cómo se mide, pero eso lo van a hacer despuesito. Entonces, ya quedaron las tres observaciones con respecto a lo que se quiere hacer. Ustedes me indican si puedo seguir con lo otro. Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. ¿Quién lo va a ejecutar? Aquí, más que personas, vamos a pensar en instituciones. Entonces, Astrid, disculpe que le pregunte a Sofi, pero es que Sofía estaba en la charlita, entonces maneja el contexto. Cualquier cosa, el video, Astrid, está en el TEC Digital. Sí, profe. Ahora en la mañana lo estaba tratando de ver mientras desayunaba. Y lo apagó porque se le atravesó el desayuno. No, profe, porque entraba a clases. Sofía, una pregunta de lo que usted vio, de lo que escuchó. ¿Qué instituciones vio usted presentes? Bueno, estaba el SINAC, estaba Ajá. el Instituto Tecnológico en Costa Rica, Ajá, estaba el INDER, ajá, estaba también, bueno, sí estaba la Universidad Nacional, si no me equivoco, pero bueno. ujú. Y ay, se me olvidó, la institución de esta muchacha. Y de plan. Perdón, Sí. profesor. Entonces, vea, pensando a nivel institucional, para que usted pueda hacer su proyecto, ¿cuáles instituciones usted le pediría soporte? Bueno, también estaba el CUC. Sí, en Correcto. este caso, Ajá, TEC, ajá, ¿verdad? Que tiene mucha experiencia y, bueno, y mucha gente también ha trabajado con municipalidades, entonces uno se puede basar de ahí. ajá, Al CUC, ajá. y vamos a ver, bueno, es que no estoy muy segura, ¿verdad? Ujú, ¿Qué puedo encontrar en estos cantones en que ujú, se haya trabajado? Pero en caso de que se encontrara algo así como muy natural, ujú. podría decir que también al SINAC, bueno, y al de... Ok, entonces, en ese caso, ¿y la municipalidad no? Sí, pero es que, bueno, ya creí como que al ser de la municipalidad no había que mencionar. Ok, Pero sí, la de, municipalidad también. si, Ese punto está mal, entonces. ok, si yo le digo, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Usted a cuál institución pertenece? Día tecnológico, entonces ahí ya Correcto. sería ¿Y el tecnológico por medio de qué unidad? de la municipalidad de Cartago. ¿No? Gestión de turismo sostenible. Ah, sí, sí, Ajá. de la carrera. Exacto. ¿Ve? Entonces, ese es el tipo de información que va ahí. Ok, sí, es que a mí, profe, no sé, a mí se nos complicó también un poco como entender el cuadro, Ujú. porque antes de eso nos habíamos reunido como para ver lo de los proyectos y demás y omitimos Ujú. preguntar sobre cosas. Sí, pero tranquilas, o sea, nada pasa, ahí lo van mejorando. Después, ¿quién patrocina el proyecto? ¿Quién sería? De ahí sí pusimos que era el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ok, le van a pedir plata al rector. Profe, Eh, sería la municipalidad. Sería
en orden serían dos instituciones probablemente. La municipalidad, efectivamente, ¿verdad? Que sería como nuestra aliada en ese caso, esperemos. Y el Instituto Tecnológico. De la municipalidad sería propiamente, y cruzamos los dedos para que sea así, la Oficina de Turismo. Y del Instituto Tecnológico de Costa Rica sería la carrera. Ok, profe, entonces en ese punto, ya me preocupó la nota, en ese punto se pone el Instituto Tecnológico de Costa Rica y entre paréntesis se pone la carrera o simplemente la carrera y la municipalidad. Recordemos, hagámoslo jerárquicamente, digamos que si usted pone el instituto suena como wow, ¿verdad? Todo el instituto de Jupa en el trabajo de Sofía, entonces hay que ser puntuales, hay que decir, dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la carrera de gestión de turismo sostenible, de la Municipalidad de Cartago, la oficina o el departamento de turismo. Ok, sí, hay que especificar. Para que no se visualice que es toda una institucionalidad de cabeza en el proyecto, porque más bien serían una entidades muy grandes para un proyecto tan puntual. Ok, muy bien. Con respecto a la nota, no se estrese porque yo más que todo veo que lo que esta primera actividad me entrega a mí es más o menos qué es lo que ustedes querían hacer, que eso es lo que a mí me interesa ver. Entonces, ya queda claro cómo se denomina el proyecto, ¿verdad? Ya se sabe qué se quiere hacer, quién lo va a ejecutar y quién lo patrocina. Hasta ahí, sí. En el punto 1 estamos bien. Ok. Vamos con la descripción del proyecto. ¿Qué problema atiende? Ustedes ponen aquí la falta de actualización de inventarios turísticos por parte de la Municipalidad de Cartago. Realmente, ¿cuál es el problema? Sacando a la Municipalidad de Cartago, ¿verdad? Para evitar conflictos. ¿Cuál es el origen del proyecto? ¿Qué problema viene a atender no solamente a nivel de Cartago, sino a nivel país, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué es necesario determinar cuál es el potencial turístico de una provincia? Bueno, profe, es que, bueno, mi opinión personal, ¿verdad? Es que no se ha determinado, o sea, está muy dormida, o sea, como que no sé ahorita en qué sí está trabajando el Departamento de Turismo de Cartago, pero no se ve como impulso que quiera hacer cosas, como identificar lugares ni nada, simplemente pone como lo básico que casi todas las personas de este país lo conocen y ya, hasta ahí llegó. Entonces, yo creo que sí hay que determinar muchos aspectos, y bueno, ya una vez que corrijamos el objetivo, ¿verdad? Y valorarlo, porque sí está muy mal. Pues ok, otra preguntita para las dos. Vuelvo otra vez a plantear la pregunta. ¿Por qué? Medir el potencial turístico es importante. El potencial. Sería como para incentivar la economía y el desarrollo del cantón. ¿Otra vez, Astrid? Sería para incentivar el desarrollo económico del cantón. ¿Qué tipo de desarrollo económico? En este caso sería por medio del turismo. Sofía, ayúdele ahí, ¿qué tipo de desarrollo económico estaríamos apostando? Bueno, acá sería lo de pues, los lugares, también puede identificarse lo que son los pymes y los emprendedores. Desarrollo local sería el término. Bueno, no sé, o sea, creo que me posee. Entonces vuelvo acá, otra vez. ¿Cuál problema viene a atender el proyecto? Y pues el desarrollo ya local de todas esas identidades que mencioné. No, suave. Vamos despacito otra vez. El proyecto consiste en medir el potencial, ¿cierto?
a largo plazo yo voy a provocar el desarrollo, yo no, ¿verdad? A partir de un conjunto de actividades, ¿verdad? Que se desprenden de medir ese potencial, es que probablemente se va a empezar a mover lo que es el desarrollo local. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué problema atiende? ¿Qué es lo que no tenemos a nivel de país? Esa medición que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? No se ha medido con la misma vara, como dicen popularmente, con el mismo metro. Entonces, este proyecto viene a resolver algo muy puntual, que es conocer. ¿Qué vamos a conocer? El potencial. ¿De qué? Del cantón de Cartago, bueno, cantón central de Cartago. Entonces, pero por medio de los inventarios, ¿o me equivoco? Sí, pero es que el inventario es la herramienta que yo voy a utilizar. Un inventario es como cuando uno necesita saber algo de alguien y le hace la entrevista. La entrevista es el medio. Para medir el potencial, el medio que yo utilizo es un inventario. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Ok? Entonces, el problema que viene a atender en términos generales es el desconocimiento que existe sobre el potencial turístico de la provincia, del distrito y de los cantones A y B. Listo, ahí murió la flor. ¿Ven que es muy puntual? Sí, pero... ¿Ok? El problema de que si yo les dejo esta redacción acá, falta de actualización de inventarios turísticos por parte de la municipalidad, ustedes llegan con ese proyecto a la municipalidad y adivinen qué les van a decir la municipalidad. ¿Qué? Que no, porque ustedes me están atacando. Entonces, es decirle las cosas en bonito. ¿Se entiende? Sí, pero... Nosotros venimos aquí a colaborarle porque ustedes le ponen mucho a seguir midiendo el potencial turístico de estos distritos. ¿Me apoyan? Ah, qué diferente que yo diga, yo vengo aquí porque ustedes no tienen nada. ¿Verdad? Bueno, que prácticamente... Sí, yo sé que Sofía lo haría sin problema, pero esa no es la idea. Es que Sofía puede hacer la práctica tranquila. Sí. Ahora sí, va quedando un poquito más claro. Si no, yo vuelvo a explicar de otra manera, muchachas. No, Sí, pero me profe, va quedando... claro. Va claro, solo que me confundí como, bueno, mucho con las preguntas suyas, es que son muy puntuales y como que hace que colapse. Tranquila, no, esa no es la idea. Ok, entonces ya nos quedó claro el problema que viene a atender este proyecto. Digamos que obviamente este proyecto, o sea, al formular nosotros el problema de esa manera, al decir que es en la provincia, al decir que es en el distrito, ya me olvidé otra vez, ¿cómo es? Provincia, cantón, distrito, ¿verdad? Al decir que es en la provincia de Cartago, en el cantón central, en los distritos X y Y, ya para la persona que me va a ayudar en el proyecto le queda claro, y a mí me queda claro como gestora, qué es lo que yo voy a hacer. Si eso no está claro desde el principio, ustedes van a ver que hay proyectos que no arrancan y nunca arrancaron, porque no hubo claridad desde el principio. Entonces, ya en el punto 2, ya sabemos que este proyectito chiquitito, así de humildito, va a ayudar a medir el potencial turístico del punto A y del punto B. Entonces, por lo tanto, yo sé exactamente qué es lo que yo tengo que sacar de ahí. Si yo pongo toda la provincia de Cartago, no se podría. ¿Ok? Ahora sí, vean que aquí dice indicar si el proyecto se adscribe a una política, un plan y un programa. Para no detenerme mucho ahí, ustedes pueden volver a ver el video, ¿verdad? Que está ahí y claramente ustedes van a ver que sí, que efectivamente esto que ustedes van a hacer se inserta en una política, en un plan y en un programa. Entonces, hay una justificación a nivel institucional del por qué este proyecto lo tienen que financiar. Incluso pueden revisar el primer trabajo dirigido que les puse, el primero y el segundo. Ahí ustedes van a encontrar claramente lo que es la política, el plan y el programa sobre el cual ustedes pueden justificar de que este proyecto hay que hacerlo. ¿Ok? Y en ese orden,
A nivel político, primero, a nivel de plan, segundo, y programa, tercero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, problema, claro. Ok. Hay un elemento acá que ustedes están haciendo, que es la municipalidad. Tendrían que revisar rápidamente si la Municipalidad de Cartago tiene algún programa o algún plan, ¿verdad? Y un programa que tenga relación, ¿verdad? Para hilarlo más delgado con el turismo. Entonces, esta parte tienen que focalizarla en dos dimensiones. Una a nivel general, hablando a nivel de política, plan y programa a nivel nacional, ¿verdad? Y después se van, ¿verdad? Hacia a nivel de política, plan y programa de la municipalidad. Si no lo encuentran, en caso de que no lo encuentren, pues vuelven a ver el video y ven que dentro de la estrategia, dentro de lo que el INE explica, hay una racionalidad, hay una explicación del por qué este proyecto es viable y es necesario. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué clase de proyecto es? ¿Y cuál es el ámbito? Esto tienen que revisar uno de los últimos trabajitos que hicieron, ¿verdad? De los trabajos, de los famosos trabajos dirigidos, en donde en una de las lecturas se dice, bueno, si el proyecto trabaja esto, es de esta naturaleza, es de esta clase y es de este ámbito. En este caso, ustedes están poniendo un proyecto de investigación que pretende documentación y adquisición de fuentes. No, no. En el caso de ustedes, no. Sí hay una investigación, sí, pero a posterior. El proyecto es o social o económico. ¿Se acuerdan de esa clasificación? Sí, ese fue en el trabajo dirigido 3. Sí. Sí, creo que sí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les digo, guarden eso que después les va a servir, ¿verdad? Y se los pongan cuadros por nefasta que soy, porque es más rápido buscar la información. Entonces, en ese caso, vuelven a revisar el trabajo dirigido 3, utilizan ese autor para justificar qué tipo de proyecto es, qué clase de proyecto es y cuál es el ámbito. ¿Ok? ¿Estamos claras por ahí? Sí, profe. Perfecto. Después acá donde dice cuál es el contexto en el cual se inscribe el proyecto, ¿verdad? En ese caso volvemos a revisar el trabajo dirigido 3, que nos va a dar un panorama general, y después lo articulamos con, recordémonos, ¿cuáles eran las instituciones que nos iban a colaborar? Bueno, el TEC, el CUC Ajá. y la Municipalidad de Cartago. Correcto. Entonces, es importante decir eso. El presente proyecto se escribe a partir de la colaboración de esta institución y de esta otra institución. Porque entonces ya le da fuerza al proyecto. No es solamente una ocurrencia de Sofía y de Astrid, sino que detrás hay instituciones que las están apoyando. Ahora sí. Sí. Okay. El punto 3, fundamentación y justificación, dice aquí, explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución. ¿Cuál era el problema? El problema era, bueno, sí, el de los inventarios turísticos, pero ahorita me surgieron un montón de problemas, profe. Potencial turístico. Okay. Potencial turístico. Deje los inventarios de lado. El inventario es la herramienta. Métase en la cabeza que su proyecto es potencial turístico. Usted lo que va a poner a los chiquillos es inventariar. Ese no es el proyecto. El proyecto es medir el potencial turístico. ¿Ok? Entonces, acá donde dice explicar la prioridad y la urgencia del problema para el cual se busca solución y justificar que el proyecto se formó, explicar, ahí ya yo me perdí, justificar por qué el proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada y viable para resolver el problema. Entonces, vamos a ver, ayúdenme en las dos. ¿Qué pasa si no se mide el potencial turístico de un lugar? ¿Cuál es la consecuencia primaria? Pues no se saben con los recursos con los que se cuentan. Perfecto.
¿Por qué es urgente hacerlo ya? En esta fecha que estamos y en este año que estamos. ¿Cómo está nuestra economía? Para incentivar la economía, profe, porque está muy mala. Exacto. Entonces ya tienen elementos de sobra para explicar por qué es prioritario y por qué es urgente. ¿Ok? Con respecto a la segunda, dice justificar por qué el proyecto que se formula es la propuesta de la solución adecuada. Ahí tienen que explicar desde lo más general hasta lo más específico por qué es importante hacer una gestión del turismo. ¿Qué es gestión de turismo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Estamos bien por ahí? Sí, profe. Perfecto. Marco institucional. ¿Cuál es la institución primaria que le va a ayudar a Sofía? La Municipalidad de Cartago, el tecnológico después. No, es al revés. Sí, la gestión de turismo sostenible del Ok, tecnológico de Costa Rica. entonces, ojo Y acá, luego si la el proyecto municipalidad. se formula desde una organización o institución, sí. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio de la carrera de Gestión de Turismo Sostenible, busca colaborar a la comunidad cercana a la universidad para el desarrollo local por medio de, y empiezan a soltar todo el chorrito, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe, entendido. Después, donde dice indicar la naturaleza de la organización, ahí tienen que revisar un poquitito como la página del TEC, ver cómo está organizado el TEC en términos generales, cuál es la misión, cuál es la visión del TEC y justamente explicar desde ahí por qué el TEC está en estos procesos como universidad. ¿Ok? Situación jurídica y administrativa de las instalaciones y servicios y estructura orgánica, de lo que les acabo de decir, y políticas y prioridades de la organización. Cuando ustedes entran a la página del TEC, con solo que lean la misión y la visión, van a ver que hay razones de sobra del por qué nosotros tenemos que colaborar en estos procesos. Vuelvo otra vez a la pregunta del millón. Vamos al punto 5. Si el proyecto se inserta dentro de un programa o planes, deben aclarar cuáles son los fines últimos que justifican la existencia del proyecto. Entonces, cuando ustedes el punto anterior, cuando ya tengan claro cuál es la política, cuál es el plan y cuál es el programa, responder esto va a ser muchísimo más sencillo. ¿Ok? Y la finalidad del proyecto ya sabemos que es establecer cuál es la capacidad real que tiene este distrito para desarrollar alguna actividad o actividades a nivel turístico. Incluso depende del análisis que hagan, pueden establecer cuáles serían las recomendaciones de lo que se puede desarrollar en esos distritos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachas? No, profe, todo claro. Más bien, muchas gracias por la orientación, porque sí, bueno, al menos yo sí me sentía como preocupada y ahorita al ver todo esto, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Sí, pero digamos, no se angustien porque toda la información ustedes la tienen producto de los trabajos anteriores. O sea, yo me he encargado de ver como a nivel, con una vista panorámica, de que cada uno de los trabajos que me hicieron anteriormente les vengan a ayudar en este. Lo único que, digamos, en este momento lo que logramos definir las tres era ya de manera más clara cuál es el problema, ¿verdad? Y cuál es la finalidad del proyecto. Y lo único que hice fue de algo general que ustedes querían, llevarlo al punto más específico. Porque un proyecto sí necesita ser como así, muy puntual. Un proyecto debe tener un día de inicio y un día de muerte. Un proyecto no puede ser eterno. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es adelantándome respecto a la última entrega. Es que en este caso, bueno, ya tenemos puntualizado qué es lo que tenemos malo y qué es lo que debemos desarrollar de una mejor forma, Ajá. pero en este caso, digamos, para la entrega final, ¿se deben entregar así los cuadros tal cual están o debemos ir escribiendo ya, digamos, un documento en prosa?
tienen que escribir un documento en prosa y yo les voy a colgar un videito chiquitito que lo que duran son 10 minutos en donde les explico cuáles son los requerimientos tanto a nivel de estructura como un poquito de contenido que debe tener el informe para que cumpla. Estos cuadritos yo se los hice para que ustedes hiciesen como un esquemita de lo que va en cada apartado y ya cuando estén en las compus puedan irlos desarrollando. Preocúpense en que en este esquema esté la información, esté el dato de dónde está la información que yo necesito para ese apartado. ¿Se entiende? A mí no me redacten. Entonces, acá sería, digamos, los objetivos, nada más cuáles son. Aquí, bueno, esta parte, vean los objetivos. Esos sí me los tienen que revisar. Yo les voy a enviar, les voy a poner en el TEC Digital un cuadrito súper sencillo de, digamos, de la experiencia que yo tengo, cuáles son los verbos que ustedes más utilizan para esta parte. Y entonces, en ese cuadrito ustedes van a ver, por ejemplo, les leo por aquí, digamos, si yo utilizo el verbo, digamos que el objetivo general sea valorar, ¿verdad? Valorar el potencial turístico de la provincia de Cartago, específicamente los distritos X y Y, durante el segundo semestre 2020. Cuando yo pongo valorar, significa que mi trabajo va a ofrecer argumentos que justifican la pertinencia, confiabilidad y validez de lo que yo voy a proponer. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí intentemos. Entonces, digamos, cuando ustedes ponen aquí trazar, perdón por la imagen que les voy a dar, pero ustedes han visto los señores cuando marcan la calle, los de la municipalidad o los del MOP, que andan con una llantita como con una tiza en polvo, ¿no lo han visto? Sí. Así me las imagino. Trazando la guía por donde tienen que ir todos los turistas. ¿Ya? Entonces, eso es un verbo muy técnico, no del área de turismo, ¿verdad? Suena más como a, vea que va a decir unos verbos, son muy, no sé, para mí que fue Astrid. Topografía, profe. Sí, o sea, trazar, registrar, y el último tal vez sugerir, ay, sugerir es así, vea, sugerir es como, ay, porfa, sí, no, establecer, hablen con propiedad, utilicen los infinitivos sin miedo, ¿ya? Entonces ustedes primero hacen la rayita por donde van la gente, registren, seguramente las cuentan, y después les sugieren, ¿quiere ir por aquí? No. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es enviarles esa tablita con sugerencias, una sugerencia. Ustedes no necesariamente tienen que utilizar esos verbos, pero les van a dar una luz de cuál infinitivo utilizar. Yo siempre les digo a los estudiantes que traten de buscar el verbo que les permita hacer mayor cosa. Vean que valorar implica que yo tengo que hacer 3 funciones: demostrar la pertinencia, la confiabilidad y la validez. Entonces quiere decir que probablemente cada uno de esas acciones implica un objetivo específico. Entonces ahí ya tengo mis 3 objetivos específicos o mis 2 objetivos específicos. Claro, esas son mañas que ya uno por producto del tiempo se las va comprendiendo. Entonces, ojo acá, los objetivos se redactan de tal manera, ¿verdad?, que sean alcanzables dentro del proyecto. Yo no veo relación entre registrar y sugerir y el verbo general trazar. No entiendo cómo a partir de un registro y una sugerencia yo logro trazar algo. No sé si me explico con la observación que les estoy haciendo. Sí, profe. Sí, profe, es que, bueno, nosotras lo que pensamos fue como con base a los archivos que tiene la municipalidad, se va a registrar, por así decirlo, un potencial de lugares en donde se va a trazar, por así decirlo, de igual forma, un lugar sólido en donde los turistas puedan ir, que eso era como el sugerir, pero ya digamos que ya ahora sí entendemos que lo hicimos mal, si tienen razón, profe. No, pero, o sea, no está mal porque sí me dieron lo que yo necesitaba, que era una idea, ¿verdad?
peor hubiera sido que me hubiera entregado el cuadrito en blanco, porque entonces yo no sé ni Astrid ni Sofía hacia dónde quieren ir. Ya por lo menos aquí tengo claro un poquitito qué es lo que quieren hacer. Entonces, malo no está. Entonces, ojo este otro elemento que está aquí en el punto 6, indicar el destino del proyecto, los efectos que pretende alcanzar con su realización, los logros definitivos que se busca alcanzar. ¿Cuáles serían 3 logros que ustedes podrían alcanzar con este proyecto? Y vamos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Profe, una consulta. En este caso hay que hablar que ya se logró, por así decirlo, consolidar con los documentos que tenga la municipalidad, y ahora sí, digamos que ya Sofía el otro semestre podría hacerlo. A eso es lo que se refiere este punto. En este caso, vean que aquí dice que se pretenden, está hablando en futuro. Entonces, digamos, Sofía haciendo una visión hacia adelante, decir, ok, si yo logro este proyecto, yo me establezco dentro del proyecto estas metas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la meta 1? ¿Cuál sería la meta 2? ¿Y cuál sería la meta 3? Y para poder alcanzar esas metas es que yo construyo los objetivos. Profe, bueno, tengo 2 que se han mencionado durante todo esto. Ajá. El primero, ¿verdad? Que, bueno, los 2 los mencionó usted, que es el de gestionar el potencial turístico del Cantón Central de Cartago, y el segundo es el de incentivar la economía. Si les soy sincera, son los únicos que ahorita se me ocurren. Tendría que buscar un tercero o pensar ahorita. Ok, en ese caso, Sofía, vamos a ver, yo no creo que el proyecto suyo permita mover la economía, no todavía. El proyecto suyo es el primer paso de muchos pasos. Es decir, su proyecto tiene, la gran meta es saber qué hay en el distrito X y en el distrito Y. Nada más. Porque, digamos, esa es la información, ese es el producto que usted le entregaría a la municipalidad en las 16 semanas que usted va a hacer su proyecto. De lo que venga después de su proyecto implica un proyecto nuevo. Recuerden, un proyecto tiene vida y tiene muerte. El proyecto suyo va a arrancar a finales de agosto y va a terminar a finales de noviembre. Y en ese plazo, mentira que usted va a ver que la economía se mueva. No, sí tiene toda la razón, profe. ¿Ya? Entonces, es pensar en lo que la va a orientar es esta formulación del problema, y no me olviden los plazos. Estamos hablando de 16 semanas, no más, no menos. Entonces, por eso le digo, como discurso que usted diga, es que va a mover la economía, eso si nos vamos a la municipalidad a pulsear algo, ¿verdad? Pero el proyecto suyo como tal, la gran meta es saber qué hay en tal distrito y en tal distrito, nada más. Y si hay, ¿en qué condición está? Profe, más que todo es promover, por así decirlo. Sofi tiene que promover a la municipalidad distintos lugares que ella haya visto para que el proyecto que ella proponga se logre recabar. Sería más, ¿cómo fue el verbo que usaste? Uso promover, pero creo que sería desarrollar. No, es que ni siquiera usted los va a desarrollar. Usted nada más va a ver si están y en qué condiciones están. Sí, profe, es que, digamos, eso es lo que me intriga, por así decirlo, porque, bueno, Sofi sí puede continuar en el proyecto, pero después del curso, del otro semestre. Sí. Pero en este caso, entonces, lo que se va a hacer es recabar información y buscar el ente, que en este caso sería la municipalidad, y proponerlo a ellos y hacer el contacto con las personas, más que todo. Y ya en cierto momento, cuando todo esté mejor, se pueda buscar rutas, por así llamarlas, alternativas que vayan a enfocarse a la economía de ese cantón. Sí, digamos en este caso, digamos, Sofía, en términos operativos es lo siguiente. Paso 1, ¿verdad? Tenemos que elaborar
un instrumento, el famoso inventario de Sofía, ¿verdad? Que Sofía le va a decir a la gente, lléneme esta información. Pum, primer paso, hizo el instrumento. Segundo paso, se lo pasó a la gente. Tercer paso, la gente lo llenó. Cuarto paso, Sofía pasa y recoge todo lo que la gente llenó. Quinto paso, Sofía se sienta y empieza a interpretar, empieza a, ¿cómo se llamaría esto? A juntar todas las respuestas. Entonces, digamos que su cuestionario tenía 5 preguntas. Entonces, Sofía dice, pregunta 1, respondieron 30 personas. Las respuestas están así, 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 así. Pregunta 2, respondieron 30 y empieza. Ya después cuando Sofía analiza la respuesta de cada una de esas personas, porque ya ella va a saber cómo interpretarlas, porque ya construyó la herramienta, Sofía se va a volver y les va a decir a los personeros de la municipalidad, por el espacio que ustedes me dieron de 16 semanas, los resultados son los siguientes. De tantos lugares, digamos que 30 lugares que se encontraron, 10 en el distrito tal y 20 en el distrito tal, se encuentran en términos de potencial turístico en estas condiciones. 5 así, 6 asá y el resto de la otra manera que exista. ¿Ok? Mis recomendaciones con esta información son, pueden hacer A, B, C, D y E. Listo, ahí terminó el proyecto Sofía. Ese proyecto. No sé si ya les queda más claro. Profe, entonces en este caso, el verbo a utilizar sería como, bueno, interpretar la información recaudada a raíz de, y así, o me Por ahí equivoco. va. Exacto, exacto. Entonces, en este caso, Sofía, ¿estaría trabajando con datos? Sí, estaría trabajando con datos. ¿Está interpretando datos? Sí, está interpretando datos. ¿Está valorando datos? Sí. ¿Está proponiendo? Sí. Pero solamente basada en los datos que recabó con el instrumento que ella preparó. Y ese instrumento, en términos generales, digamos que va a medir el potencial turístico de, o podría ser también, Sofía, para que lo valore para su proyecto, irnos un poquito más abajo de potencial turístico y medir la condición actual de los emprendimientos o de los negocios o actividades asociadas al turismo para saber cómo se les puede ayudar a un corto, mediano o largo plazo. Eso, bueno, esa sería como la idea que yo tengo en la cabeza, no sé, de lo que son los pymes y los emprendedores de las zonas, bueno, de Ok. los cantones. Entonces, en ese caso, si bajamos un poquito las rayitas, por decirlo de alguna manera gráfica, entonces sería, el proyecto también puede consistir en determinar la condición de los negocios relacionados con actividades turísticas durante el segundo semestre de 2020 en los distritos X y Y de la provincia de Cartago. Eso es muchísimo más puntual y entonces, ¿qué es lo que haría Sofía? Es decirle a la municipalidad, en este caso, y a la carrera, estos 30 lugares, o lo pongo al revés, voy a darle el siguiente escenario. Digamos que la gente de la municipal dice, no, nosotros tenemos en esos 2 distritos hay 100 negocios. Y entonces Sofía se les vuelve y le dice, ¿y en qué condiciones están? Okay, deben estar igual, han estado pagando las patentes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y Sofía se vuelve y dice, pueden ser que estén pagando las patentes, pero están cerrados. Y entonces, y aparte de esa observación que Sofía dice, y no sabemos si van a estar para el próximo año. Entonces, por eso es que el instrumento de Sofía surge, para medir en qué condición están en el segundo semestre del año. Ya pasamos un primera 6 meses de pandemia. No sabemos en qué condiciones van a estar en el resto de los 6 meses. Sí, profe, es que esa idea vino a mi mente porque yo, bueno, hace unos años hice algo parecido en otra municipalidad, pero verás que el proyecto no avanzó, ahí se quedó, Ok. nada más se quedó en el periodo de encuestas y nunca avanzó a más, ni Ok. siquiera, entonces siempre me quedé con eso y yo dije, yo traté de hacer hasta donde pude, ¿verdad? Ya luego ya tuve que salir de ahí, Ok. pero
veo a la Municipalidad de Cartago y me gustaría como trabajar en ese aspecto también, porque Ok. hay, Entonces, bueno, también veo mucho el caso de mi mamá y así, entonces siempre quería exacto. como ayudar en eso. Entonces, vean, hagámoslo así. Vamos a tirar otra vez para atrás, pero un poquitito, no mucho. Vamos a definir el proyecto y ustedes me lo ponen más bonito porque ustedes son más capaces. Entonces, Sofía, el proyecto suyo va a ser todavía muchísimo más puntual. Va a ser establecer las condiciones en las que se encuentran. Es que no sé cuál término utilizar, es que me da miedo utilizar pymes porque implica, es que vamos a ver si me explico cuál es mi preocupación. Hay personas que realizan actividades que no adquieren ni siquiera el rango de microempresa, pero esas actividades que realizan les da de comer y ayudan a mover el turismo. No sé si me explico. Sí, pero pues sí se explica. Bueno, esas actividades que usted dice son las personas más que todo que, ¿cómo le explico? Como que realizan emprendedurismos, pero que no paga patentes, sino es que es Ajá, como por ellos mismos se exacto. valoran. Como en el caso, bueno, no sé si está bien, pero en este caso sería como las artesanías, que Ajá, ellos no pagan, ajá, bueno, exacto. Astrid y yo habíamos hecho un trabajo de eso, que ellos Mm, no pagan patentes, pero es una herramienta que tienen. exacto. Ahí sería buscar, Sofía, y ahí sí le dejo toda esa tarea de su parte, es buscar dentro de lo que ustedes han visto en los cursos, dentro de lo que ustedes saben de turismo, cuál es ese término para denominar esas actividades, porque obviamente si nosotros le pedimos la base de datos a la Municipalidad de Cartago, Cartago Profe, solamente una nos va, consulta. sí, ¿No sería como pequeños trabajadores independientes? esa podría ser una clasificación. Lo que tendríamos que ver es si esa clasificación tiene arraigo o tiene relación con turismo, o si turismo lo define de una manera muchísimo más técnica. Ah, ¿Ok? ok, entiendo, entiendo. Sí, porque digamos, sí sé que las personas que venden como, por así decirlo, cosas, es que no sé si es el término, Ujú, en la calle o en el lugar donde uno vaya, sí son exacto, trabajadores como independientes, porque no exacto. tienen un patrono, pero subsisten de eso que hacen. Exacto, exacto. Ese es el tipo de actividades que también son importantes mapearlas, porque digamos que les dan la base de datos, perfecto, ¿verdad? Entonces resulta que Sofía empieza a analizar esa base de datos. Digamos que los muchachos del CUC logran hacer o logran acompañar a Sofía y darle información de campo. Entonces, tenemos la información de las bases de datos de la municipalidad que se va a caracterizar por el uso de patentes y vamos a tener otra información de campo que va a poder medir a estos que Astrid está denominando como trabajadores independientes. Entonces, si yo logro medir ambos elementos, las recomendaciones que yo voy a dar van a ser muchísimo más integrales. Van a permitir producir procesos más equitativos con respecto al desarrollo turístico de los distritos. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, en este caso, volvemos otra vez al inicio. Vamos a establecer, ¿verdad? La condición en la que se encuentran pequeñas empresas, ¿verdad? Porque digamos que esa información me la daría la municipalidad, los trabajadores independientes del cantón X y Y de la provincia de Cartago que tienen relación con actividades turísticas. Ahora sí, ¿les gusta ese más? Sí, profe. Es que, Entonces, digamos, Sí, al medir el profe. potencial, yo siento que, bueno, me estaba quedando solamente con los que pagan patentes de pymes para arriba. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, si ese trabajo se logra materializar, nos apoyaría un montón en lo que la estrategia está buscando, porque la estrategia, una de las tareas que está en el documento,
es eso. Nosotros no solamente queremos medir a los que tienen patentes, sino nos interesa también medir en qué condiciones están nosotros y ver cómo desde la institucionalidad se les puede empezar a capacitar, ya sea que el Exacto, INE los profe. capacite o nosotros, o ahí vemos, es como hacer esas alianzas para poder empoderar más a los trabajadores independientes. Sí, profe, es que siento que es un proyecto muy enriquecedor porque al que allá uno tener patente ya uno se palía y dice, ay, pero sí, ya estos ya están. O Ujú, sea, y ahí se queda. Pero al incentivar y ver que hay más personas que quieren ujú, surgir, que tienen empresas pequeñas pero que no son conocidas, sí, entramos, bueno, lo que es el instituto, ¿verdad? Y el coquito y como ujú. ustedes hicieron acá en Santa Cruz, entonces es algo muy, siento que es algo muy, muy bonito y que se puede trabajar con muchas, como dice usted, con muchas instituciones más. Y lo otro es que, o sea, no quiero dejar tiradas a las pymes porque ya llevan 4 meses varadas, ¿verdad? Y no sabemos cuánto más van a resistir. Entonces puede ser que se dé un descenso, o sea, que las pymes desaparezcan y aumente más los trabajadores independientes, tal vez no en las mejores condiciones, y entonces por eso no hay que dejar ni abandonado uno ni al otro, porque bien, de la unión de esos dos es que se da ese movimiento económico tan satanizado, pero que es necesario. No, profe, sí, entiendo su punto. Es trabajar con ambas identidades, bueno, con ambas, Con con ambas dimensiones, perfiles, sí, sí, con perfiles de personas y sí, demás. porque digamos, si yo le dijera a usted, ah, no, Sofía, céntrese solamente en los trabajadores independientes, es como si usted los estuviera colocando en una burbuja sin que nada de eso les afecte. Si las pequeñas empresas no están caminando, ellos no caminan. Y a la inversa también, porque la gente que también va a tomarse los traguitos o lo que sea, también quiere comprar la artesanía o comerse el algodón de azúcar o el elote o lo que sea, ¿ya? Entonces, ambas se necesitan mutuamente. Sí, pero entiendo su Es lo que punto. se Bueno, llama sí, entiendo, entiendo. encadenamientos, creo. Sí, bueno, la verdad tengo que buscar el término como en sí y investigar ahora sí un poco más, porque Ujú, ya sí estoy más clara sí, de qué se quiere hacer. voy a mostrarle un segundito el otro documento para terminarle de aclarar. Dame un segundo que tengo 1000 cosas abiertas. Vamos a ver. Ok. Para de una vez que les quede toda la explicación lista. Ok. Aquí está. Ok, voy a compartirles acá. Ok, prácticamente yo les pedí a ustedes hasta donde dice objetivos, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que entregar es todo esto que está acá, pero tranquilas, no se estresen. Vean que ya con la claridad que ya poseen, ya va a ser más fácil determinar las metas. Si no logran leer el librito, o sea, este libro, esto se les va a complicar mucho. Y por dicha ya se les quedó claro más o menos el problema, ya geográficamente están ubicadas. Entonces, solo para ver si nos estamos comprendiendo. ¿Cuáles serían los destinatarios de este proyecto? ¿A quién va dirigido este proyecto? ¿Cuáles son, a quién le van a entregar ustedes esos resultados? De ahí al TEC, profe, bueno, y Y a la ya, MUNI. exactamente. Ok. ¿Cuándo se quiere hacer? En el periodo que va acá de agosto
a diciembre. Bueno, diciembre, sí, ¿verdad? En el segundo semestre de 2020. ¿Cuáles servicios se prestarán y qué necesidades van a cubrir? Aquí sería como la necesidad de, de buscar ¿De establecer nuevos, qué? bueno, sí, sería como establecer nuevos, ¿cómo fue que dijo? Que dijeron, que ya me boté. Establecer la condición en la que se encuentran quienes. Los trabajadores independientes Y, y los pymes. ajá, muy bien. Ustedes van a hacer una valoración. Es más que todo como un estudio de valorar la situación en la cual se encuentra. Exacto. Hay un elemento que para justificar el proyecto ustedes no pueden dejarme de lado y es la realidad actual. Es decir, estamos dentro de una pandemia, el Estado costarricense declara temporada cero para el turismo. Todos esos elementos vienen a justificar por qué del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesidades cubrirán? Justamente cuando ustedes investiguen un poquitito qué significa temporada cero dentro de esta cuestión de la pandemia, ustedes van a saber qué necesidad están respondiendo. Y están respondiendo a una necesidad del gobierno local, que en este caso sería la municipalidad, de saber cómo están las personas que pertenecen al gobierno local en términos laborales, porque la economía está varada. Y a la institución permitirle generar espacios para poder colaborar al país. ¿Ok? Beneficiarios, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son los destinatarios del proyecto? ¿Cuáles son los beneficiarios inmediatos? Los trabajadores independientes en este caso y los pymes, porque, bueno, lo que se pretende dar es como que No creo, ellos... no creo. Bueno, ¿Usted, profe... usted los va a Bueno, reunir a todos y les va a contar? ¿Quién se no, va a no, ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién es el beneficiario inmediato con esa información que usted va a brindar? y la MUL. Exacto, exacto. ¿Qué productos, qué resultados van a obtener de este estudio que ustedes van a realizar? Veámoslo por partes. Vamos y chequeamos a los trabajadores independientes. ¿Qué pretendemos sacar de esa información al trabajar con ellos? Profe, puede ser, por así decirlo, cuando ya se tenga ubicado el lugar específico en donde se va a promocionar el turismo, estos trabajadores independientes se pueden posicionar en estos dichos lugares para que puedan elevar su proyecto emprendedor. No sé si está bien dicho. No, no sería el producto de este proyecto todavía. Puntualmente este proyecto, vuelvo e insisto, va a medir cosas. Ok, ¿Ok? profe, entonces sería buscar lugares en donde se pueda promocionar el turismo y después estos señores o personas trabajadoras independientes puedan tener un contacto en donde ellos puedan promocionar sus productos o sus artesanías, No pero ya, todavía. No, ok, Ya lo entiendo, es que no entendía la pregunta. a Aquí ver, los dale. beneficiarios, bueno, en este caso, Ajá. no serían como los Estamos con los estudiantes. productos, estamos con los productos. Ah, ¿Cuáles son los resultados? Voy a lo siguiente, para que me capten. sí. Hicimos, no olviden, hicimos una entrevista, ¿verdad? Un formulario. Yo me voy chucu, 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 y me encuentro a todos los artesanos, por decirlo de alguna manera. Y les pido, me llenan esto. Cuando yo formulo la pregunta, esa pregunta implica que yo estoy haciendo una actividad dentro de mi proyecto. Esa actividad número 1, que es
que los artesanos me llenen esa información. Deme un segundito.